¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Dios les bendiga a todos y cada uno de los que ya nos están escuchando. Reciban un abrazo en la distancia, una bendición. Esta es una transmisión totalmente en vivo de la comunidad cristiana Masada Dulam. Son 8:03 de la noche. Mi nombre es Israel Chapa y aquí en casa la familia pastoral se encuentra. Alexis Chapa Gato. Axamaday. Jania Castro. Nara Castro. Y Dalia Castro. Recibe un saludo nuevamente de parte de todos. Esperemos que te encuentres bien, te encuentres sano, que ya estés reposando, estés descansando en esta ya declive del día. Son poco más de las 8 de la noche. Hoy fue Día de las Trompetas, Día de Fiesta de las Trompetas. Aquí celebramos por la mañana. Y créeme que es un gusto, es una bendición el poder tener memoria, el poder tener esta celebración de 7 festivales que la Biblia ilustra y que nos sirven de recordatorio para que tengamos presente que el Señor Jesús regresa, que tengamos presente que hay un juicio que se va a elaborar, que va a haber para muchos motivo de gozo, pero para otros tantos van a ser terribles las consecuencias. Y con esto vamos a terminar hoy esta enseñanza sobre el Apocalipsis. Vamos a terminar, hoy es la última enseñanza de esta serie de la tormenta antes de la calma, y vamos a hablar del Apocalipsis y nosotros, del Apocalipsis y usted. Así es que hoy terminamos y primero Dios, dentro de 8 días vamos a volver a causa de que nos lo han pedido con el tema de el cielo y el infierno. Vamos a hacer algunas aclaraciones porque nos han estado escribiendo muchos con dudas, porque normalmente se enseña, ¿verdad?, que vamos a ir al cielo, o que cuando la gente muere va al cielo, o que eternamente te la vas a pasar en el cielo contemplando a Dios y tocando tu arpa. Veremos que no es como tal. Haremos la descripción y la diferenciación también de este asunto que tiene que ver con el Gehenna, que tiene que ver con el Seol y que tiene que ver con el sepulcro. Así es que prepárate, porque dentro de 8 días vamos a tener toda esta serie de enseñanzas y primero Dios, esperamos que te puedas comunicar. Si es posible que nos mandes tus preguntas con anterioridad aquí a nuestros medios para que podamos ir enriqueciendo el programa. Y aquí yo tengo anotadas algunas que nos han hecho, pero ojalá puedas mandarnos tus dudas, tus preguntas, qué es lo que tú crees o cómo te lo enseñaron. Y de esta manera pues podemos ya tener ya más claro qué es lo que te está, causando un poco de, pues, ¿cómo decirlo?, hasta de angustia. Porque muchas veces cuando tenemos por sentado algo, yo sé que es difícil que tengamos un pensamiento diferente. A veces es más difícil sacar un pensamiento que crear una nueva ideología, una nueva cultura, y en este caso una nueva doctrina, aunque nunca ha sido nueva, ahí ha estado siempre, pero tristemente a veces la tradición supera a la enseñanza. Así es que hoy, último día en donde hablamos del Apocalipsis por un tiempo, y hablemos entonces del Apocalipsis. Usted, antes te damos nuestras redes. Amén. Por Twitter es @masadadulam. Por Facebook es .com/masada.adulam. El número del WhatsApp 55 83 88 20 35 y el de línea directa 55 76 90 95 89. El email es masadadulam@gmail.com, todo con minúscula, doblez en Masada en todas nuestras redes, y por YouTube es Israel Chapa, todo con mayúscula, una sola R. Bueno, comencemos. El Apocalipsis y usted. El libro del Apocalipsis, ya a través de todas estas enseñanzas que hemos tenido un poco después de que comenzó esta pandemia, hemos abordado el tema de 2 diferentes maneras. Faltan algunas otras, pero por el momento vamos a dejar el tema para dar cabida a las respuestas, decíamos. Pero el libro del Apocalipsis reúne todos los mensajes, todas las palabras, y me podría atrever a decir que
el libro del Apocalipsis reúne el mensaje completo de la Biblia. Si bien también, si no tuviéramos Biblia, pero contáramos con el libro de los Salmos, también conoceríamos todo el contenido de la Biblia. De esa misma forma también el Apocalipsis nos lleva a un conocimiento amplio, no solo de lo que dice la Biblia, en el sentido estricto de que sea paso por paso, ahí reiterado, o que sea nada más un libro de profecías, sino que también contiene de manera resumida el plan que Dios tiene para la humanidad, lo que Él desea para cada uno de nosotros. Y aquí habría que hacernos una pregunta: ¿cómo responderemos a esta información? ¿Cómo responderemos a este deseo que tiene Dios acerca de la humanidad? ¿Cómo responderemos a este llamado? Cuando leemos el Apocalipsis, o cuando las personas se interesan en saber, yo siento que a veces es un poco por morbo, por saber cómo termina la historia, por saber de las tragedias. A la gente le gustan tristemente las películas de terror, más que nada porque le ocasiona incertidumbre en su corazón, y es que desgraciadamente la humanidad está tan acostumbrada a ser insensible que cualquier cosa que le produzca un cambio, una variación en sus entrañas, en su mente, en su corazón, lo aceptan. Por eso tanta aceptación de las drogas, de la violencia, de cosas que te sacan de un estándar de vida, y por eso es que hay la aceptación del ser humano a todas estas cosas que le pueden ocasionar pues un estupor en su corazón. Mucha gente recurre al libro de la Biblia precisamente queriendo ahí pues inclusive compartir o platicar o discutir inclusive acerca de toda la destrucción del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el Apocalipsis en realidad no es un libro de catástrofes, es un libro que habla del amor. Bueno, depende, ¿verdad? Porque precisamente hoy en Fiesta de Trompeta estamos hablando del regreso de Cristo, y para unos que esperamos a Jesús, pues es un día de celebración el día que Él regrese, pero para otros va a ser terrible. Entonces depende de qué lado estés parado. Cuando comparamos los temas que encontramos en el primer libro de la Biblia, el Génesis, y el libro del Apocalipsis, el que la cierra, el que la concluye, nos damos cuenta de que hay una unidad e integridad de toda la palabra de Dios. Es decir, cuando tú lees la Biblia, a lo mejor hoy día las generaciones millennials, los nativos digitales, esta sociedad posmodernista, tú lees la Biblia y dices, pues no se te hace nada raro, en el sentido que tiene una línea editorial, tiene una línea literaria, pero cuando te pones a investigar y te das cuenta que fue escrita en una enorme cantidad de años, en 3 continentes distintos, por aproximadamente más de 40 autores diferentes, es cuando empiezas a tomar conciencia que el tenerla hoy en nuestras manos como la tenemos es un verdadero milagro. Y es un libro que, cuando lo comparas con todos y cada uno de ellos, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos damos cuenta que tiene unidad, que tiene integridad, y que en ningún momento contradice los valores esenciales de la palabra de Dios. Esto es importante. Esta está escrita y recopilada por inspiración de Dios. Este libro final llega y completa los temas que se introducen desde el Apocalipsis, desde el Génesis, se nos esclarecen en el Apocalipsis. Génesis describe la preparación de la tierra para que pudiera venir la humanidad y la íntima relación entre Dios y los seres humanos. Se nos habla desde ahí del árbol de la vida, que representa la vida eterna. Adán y Eva, se nos narra, rechazaron las instrucciones de Dios y comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y debido a este acto, Adán y Eva perdieron su cercana relación con Dios y fueron expulsados del jardín del Edén, y se les negó el acceso a este árbol que tenía y sigue teniendo la capacidad de darte vida eterna. Génesis 3:10 lo dice de esta forma.
Génesis 3:10, por favor. El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Y el verso 24 dice, ¿El verso 24? sí, Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que llevaba al árbol de la vida. por casi 6,000 años la humanidad en general ha seguido el ejemplo de desobediencia de Adán y Eva. Con excepción de unas pocas primicias que Dios ha llamado a lo largo del tiempo, cada época hay un pequeño grupo de personas que han atendido al llamado. Incluye a aquellos que quizá ahora forman parte de su iglesia, si es que usted se congrega, si es que usted asiste a una iglesia cristiana donde se predica la palabra de Dios. Tal vez inclusive ahí usted esté conociendo también a una parte de ese remanente, de esas primicias. Muchos de ellos van a ser primicias. La mayor parte de la humanidad tristemente ha sido cegada por Satanás, de tal manera que estas verdades que se vienen repitiendo desde el Génesis y se vuelven a retomar en el Apocalipsis son ignoradas por la vasta mayoría. Apocalipsis 12:9 dice: Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. El libro del Apocalipsis es la promesa de Dios de un mundo nuevo, completamente diferente, y la restauración de una relación cercana entre Dios y el hombre que no ha existido aproximadamente desde hace 6,000 años. Imagínate todo este paréntesis en donde la humanidad, si bien tenía otra planeación, tenía otro plan de vuelo, si la humanidad tenía un propósito diferente del que ahora tenemos, porque hemos estado 6,000 años sin acatar, sin obedecer, sin prosperar ante el consejo de Dios. Hay pocas personas a lo largo de todas las etapas y las eras de esta historia, de ciertos personajes que han servido un poco de timón, un poco de faro, de guías, porque han hecho caso precisamente a lo que Dios dicta. Ahora bien, si la sociedad está en un caos generalizado, es precisamente porque la vasta mayoría prefieren ignorarlo. Hay un dicho muy famoso aquí en México que dice que si no quieres terminar en pleito, no hables de fútbol, ni de política, ni de religión. Yo no puedo entender la comparación porque si hablas de fútbol estás hablando de fanatismo. Hemos sabido, sobre todo en Sudamérica, en Europa con los hooligans, en Sudamérica con las barras bravas de los equipos que hasta terminan matándose por y perdónenme la expresión, por un estúpido juego de una pelota. A mí me gusta el fútbol y me duele hablar así del fútbol y el fútbol no tiene la culpa, pero las personas no entienden que es un juego. Si hablamos de política, es lo mismo. No estás hablando de ideologías, no estás hablando de filosofías de cómo llevar a un país. Estás hablando del juego del poder y de las jerarquías. La verdad es que tristemente hoy en día la humanidad se mueve así. No, esos dos temas no vale la pena discutirlos. Pero cuando hablamos de cuestiones de fe, cuando hablamos de cuestiones de acercarnos a la divinidad, a lo eterno, bien vale la pena intercambiar ideas y tener discusión. Y al decirte discusión no estoy hablando de pelea. Una discusión es la capacidad de intercambiar argumentos, conocimiento y, si es posible, de llegar a una conclusión. A eso me refiero, que valdría la pena discutir. Pero tristemente son muy pocas las personas a las que Dios ha llamado y efectivamente hacen caso de seguir lo que Él ha predeterminado. No estoy hablando de religiones, no estoy hablando de denominaciones,
No estoy hablando de corrientes litúrgicas ni eclesiásticas. Estoy hablando de hacer caso a lo que Dios dice. Dios no vino al mundo, Jesús no vino al mundo a implementar religiones. Te digan lo que te digan. Dios vino a darnos la llave para recuperar esa intimidad, esa cercanía con Dios. Estar cerca de Dios no es religión, porque la misma palabra religión se deriva de hacer actos, de hacer obras. Y la verdadera fe va mucho más allá de solo hacer obras. Va a haber muchas personas que se porten bien y que tristemente no las vas a ver en la eternidad. Así como me oyes. Porque cabría entonces preguntarse por qué hacen lo que hacen. ¿Por qué dona dinero cierta gente? Para que se le aplauda, para que se le diga. Equivale a las redes sociales. Tú puedes ver una selfie y no te imaginas cuántas fotos se tomó antes la persona para darte esa imagen que tú crees que es casual. Yo he visto muchas personas en la calle cuando se toman selfies. Yo no soy persona que las acostumbre porque se me hace una careta impresionante. ¿Por qué crees que sean tan populares las apps para retocar las fotos? Se ponen contentos, tienen caras felices y tú no sabes en realidad que muchas veces las cosas por las que las personas publican así es porque tienen una autoestima tan baja que están buscando deditos arriba, likes, porque su vida interiorizada y reflexionada por ellos mismos no es tan valiosa como la de otras personas. Hay muchas cosas que se esconden detrás de las redes sociales. Y que si tú lo vieras con ojos críticos y analizaras tu vida, te darías cuenta que inclusive son pocas y todavía estoy hablando de la iglesia de Cristo, pero aparte hay un número muy pequeño de esa iglesia de Cristo, solo el 10%. Acuérdate, el diezmo es del Señor, que realmente se están esforzando y son y van a ser primicia. Y eso nos es verificado también aquí en el Apocalipsis. El Apocalipsis es la promesa de Dios de un mundo completamente diferente, de la restauración cercana entre Dios y el hombre. Eso es lo que busca Dios, que formes parte de su familia, no que seas creyente, no que seas seguidor, no que seas alguien religioso, autoritario, no. Dios lo que quiere es que seas tan cercano que pueda decirte parte de su familia y te va a pasar lo que te pasa con el fuego cuando hace frío. Cuando hace frío y tú te acercas al fuego, te acercas a algo que emita calor, tu cuerpo lo absorbe. Cambia tu estado de ánimo, cambia tu manera de estar tranquilo. Bueno, te relajas, no sé si a ti te pase, pero cuando hace mucho frío y tienes una fuente de calor, ¿por qué crees que la gente toma café, toma atole, toma bebida caliente, té? Porque es relajante. Algo así te va a pasar con Dios. Entonces vas a tener un actuar en consecuencia. ¿Estamos? No es más espiritual el que sabe más Biblia, sino lo que sabe y lo aplica, el que busca la presencia de Dios. Entonces, eso es de lo que nos habla el Apocalipsis, de la restauración entre Dios y el hombre, de la cercanía, de quitar muros, de quitar barreras, de quitar ese pecado que cada vez que lo cometemos nos separa de Él. En pocas palabras, este libro, el Apocalipsis, es la culminación de la obra de Dios con los seres humanos. Pero entonces, ¿cuál es el deseo de Dios? Si bien Apocalipsis comienza con la explicación de por qué este mensaje ha sido dado para mostrar a los siervos de Cristo, Apocalipsis 1:1, por ejemplo, fíjate cómo lo dice. Esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo. Este libro, a través de este primer capítulo y primer versículo, nos da a entender que se nos está ofreciendo un bosquejo de los eventos del tiempo del fin, como que un mapa, ¿entiendes? Como cuando tú agarras ahora tu aplicación, y perdón que predique tan multimedia, pero cuando tú tomas, por ejemplo, hoy tu teléfono inteligente y quieres ir a algún lugar y usas el Maps o usas cualquier otra aplicación que te dé la dirección,
Tú a lo mejor todavía ni atraviesas la puerta de tu casa, ni enciendes tu carro, ni tomas el transporte público, pero ya te trazó la ruta. Es más, te analiza el tráfico y te dice cuánto tiempo te vas a tardar en llegar. Eso es el verso 1 del capítulo 1 del Apocalipsis. Nos da a entender entonces este hecho, que es más que una profecía de lo que va a ocurrir. Nos ofrece un bosquejo de los tiempos del fin y nos recuerda el mensaje de Dios, en donde quiere revelar su naturaleza consoladora. No nada más te dice va a haber tragedias, no nada más te dice van a pasar estas catástrofes, no nada más te da una advertencia de enderezate, sino además te dice que Él es un Dios misericordioso y consolador y que hasta el día de hoy te está esperando. Primera Timoteo 2, verso 4 lo ilustra perfectamente. Él quiere que toda la humanidad sea salva y venga al pleno conocimiento de la verdad. El deseo amoroso de Dios nuestro Padre, espero que sea tu Padre, es una clara muestra de su gracia, de su favor, de su maravillosa manifestación de amor en acción. ¿Cuántas veces nos hemos quejado los seres humanos? Pues sí, me dice que me ama, pero no me lo demuestra. ¿Has tenido alguna vez esa queja? Pues con Dios no la vas a tener. Porque Dios constantemente nos muestra su amor a través de su gracia, de este regalo de darnos, de otorgarnos. Él nos ofrece la gracia a todos los seres humanos, dándonos la única forma en que puede cada uno de nosotros ser salvos. Efesios 2:5 al respecto nos dice: Estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios, pero Él nos dio vida al unirnos con Jesucristo. Fíjense, ustedes fueron salvos solo gracias a la generosidad de Dios. Este acto de amor de Dios es tan grande que dio la vida de su Hijo por ti y por mí. Él toma cuerpo, toma una manifestación, por eso se le llama Hijo de Dios, más que nada porque toma carne como los hijos que están sobre la tierra. Por eso se le llama en muchas ocasiones Hijo de Dios, si no lo has entendido. Y a veces la gente se hace bolas y dice, bueno, si era Dios o no era Dios, ¿por qué dice que Él era Hijo de Dios? Porque está hablando de esta unión con la carne humana, con el ADN, con los cromosomas, con las neuronas, con todas las células, como los seres humanos, como sus hijos. Para que lo entiendas de esa manera, lo ilustra por ejemplo Pablo diciendo que Él dejó el trono, vino y habitó entre los hombres tomando su naturaleza, su posición, sabiendo de sus dolencias, sabiendo de sus circunstancias. A eso se refiere el título de Hijo de Dios, no porque haya otro Dios pequeñito, no. Es que luego hay gente que no lo entiende. Este trabajo de mostrarnos su amor se ve reflejado en el Apocalipsis, pero a lo largo de toda la Biblia, cuando se nos enseña que tenía que venir un Cristo, un Mesías, alguien sacrificial, alguien que iba a pagar por todos. Y en el Nuevo Testamento lo conocemos con el nombre de Jesús, de Yeshua HaMashiach, el Mesías. Y a través de él nos da la muestra de amor más grande, ofreciendo su vida para que tú y yo tengamos acceso a la eternidad. Efesios 2:8 dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. Y Tito, la carta que Pablo le envía a Tito en su capítulo 3, verso 7, dice: Por su gracia Él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Wow. Y a pesar de eso, a pesar de todo esto que se nos dice, te quiero decir una cosa porque yo te estaré omitiendo información. No quiero ser como los contratos esos cuando compras algo y no lees la letra pequeña. No quiero ser como esas personas que hacen un contrato amañado y que las letras pequeñas tiene cuestiones que si no cumples no cubren la garantía o no te aseguran la transacción o no te devuelven tu dinero si algo sale mal. No, quiero decirte las cosas como son.
a pesar de toda esta muestra de su gracia, esto no significa que Él acepte o perdone el pecado. ¿Dios perdona? Claro que sí, pero no pasa por alto la transgresión. No podría. Si es un Dios justo y si tú te precias de ser una persona que busque justicia, tienes que saber que la justicia es darle a cada quien lo que se merece. Si bien puede perdonar, si bien puede, decir está bien, te perdono, no va a interrumpir las consecuencias de alguna actitud que hayas tomado equivocada, consciente, y hayas pecado. Dice Apocalipsis precisamente que hay cosas que tú no puedes hacer y que no puedes estar tentando a Dios diciendo, pues Él es Dios perdonador, Él es todo amor. En el Apocalipsis hay varias advertencias para que aquellos que están respondiendo al llamado, si ya hiciste algo bueno, comenzaste a oír la voz de Dios, escuchaste el llamado, Dios te dijo cambia, esa no es la manera de vivir, déjame administrar tu vida, déjame entrar a tu corazón, déjame guiarte por el propósito que tengo para ti como ser humano. Ya empezaste bien, ¿verdad? Le entregaste tu vida, pero además de eso, tienes que saber que Él te hace advertencias. Si es que ya comenzaste a caminar, Apocalipsis, por si se te olvidó, pasaste por alto 65 libros y cartas en el libro 66 y que cierra la Biblia. Bueno, en realidad en el libro 45 porque son 21 cartas. En el libro 45 que cierra la Biblia te dice, ¡ey! Arrepiéntete. ¿Por qué? Porque sabe que el ser humano es tendencioso a caer, es tendencioso a fallar. Muchas veces por trampa, pero otras tantas, diría yo la mayoría, porque lo escoge hacer. Puedes leer estas advertencias en el capítulo 2, verso 5, en el capítulo 2, verso 16, capítulo 2, verso 21, verso 22, en el capítulo 3, en el capítulo 19, todo el 19, en el capítulo 9, verso 20, en el 9, 21, en el 16, 9, en el 11. Bueno, no hay libro que tenga más advertencias a corregir tu manera de comportarte, aún conociendo, aún siguiéndole, aún teniendo la fe, aún habiendo aceptado a Jesús como su Salvador, que el Apocalipsis. No hay otro libro. ¿Y sabes por qué? Porque te ama. Porque me ama. Dios no es un padre negligente que dice, ay, que haga lo que quiera. No, Dios no es así. Dios a veces te va a jalar las orejas, a veces te va a poner un buen barazo con tal de que te endereces, porque eres, como Él dice en Isaías, en los Salmos, en Jeremías, en Eclesiastés, eres su especial tesoro. Si a veces deja que pases por las duras y las maduras, por los desiertos, es porque quiere que corrijas algún defecto de tu carácter, algún defecto de tu temperamento que te está ocasionando caer. Dios no ignora el pecado. También Apocalipsis tiene 3 explicaciones de los beneficios que tiene cumplir los mandamientos de Dios. Algún día te voy a contar esta anécdota de estas explicaciones que casi milagrosamente tuvo a bien Dios regalarme hoy. Estas 3 explicaciones de los beneficios que tiene el cumplir los mandamientos de Dios están en Apocalipsis 12:17, 14:12 y 22:14. Te prometo pronto darte una enseñanza acerca de esto, porque fue algo increíble que ya platicaremos en otra ocasión, la manera sobrenatural como Dios hizo que me diera cuenta de esta palabra que compartiremos. No, ahora sí que como diría Pablo, no muy lejanamente. Regresando al tema, a medida que se desarrollan los sucesos en el libro del Apocalipsis, una voz de los cielos exhorta a las personas a dejar los caminos impíos del mundo,
Apocalipsis 18:4 grita con un grito que ensordece el alma, porque te muestra su amor, te muestra su preocupación, te muestra el compromiso contigo de decirte: no quiero que perezcas, sino que procedas a arrepentimiento para que formes parte de mi familia. Apocalipsis 18:4 dice: Luego oí otra voz del cielo que decía: Salga de ella, pueblo mío, para que no sean cómplices de sus pecados, ni los alcance ninguna de sus plagas. Dios te dice: sal. ¿De qué tienes que salir? Si bien aquí se nos da a entender que de un sistema religioso, de manera religiosa de vivir, a lo mejor tienes que salir de ser un amargosito, un envidioso, un ignorante. A lo mejor tienes que salir de esa actitud de ¿qué me importa el mundo y sus alrededores? A lo mejor tienes que salir de esa actitud pasiva, mediocre. Ya dije en la mañana, ¿verdad? Porque medio cree, medio hace, medio entiende. Aplícate, aplícate. Dios te dice: pueblo mío. No quiero que ni siquiera por salpicadura te toque todo lo que va a pasar malo. Wow. ¿Quién hace eso por ti? ¿Hace cuánto no hacen algo bueno así por ti? Espérate. No pases por ahí porque está un charco. A veces yo veo también, como todo el mundo, las redes, y cuando hay inundaciones en ciertos lugares, siempre hay gente, buenos samaritanos, ¿verdad?, que ayudan a las personas a cruzar las calles cuando parecen ríos. Y si bien a veces se presentan situaciones chuscas, hay que decirlo, pero hay otros que hacen negocio, pero hay personas que desinteresadamente ayudan. Ojalá entendamos que Dios no quiere, y si ese fuera el caso, Dios sería el primero en poner su espalda para que te subieras y te atravesara en medio de la calle inundada. Esa es la actitud de Dios. En la actualidad muchos piensan que los 10 mandamientos son sugerencias, en lugar de ser disposiciones de Dios. Muchos no obedecen ya el 4.º mandamiento, que nos dice que debemos de adorar a Dios. Y nos dice cómo. Éxodo 20, del 8 al 11 dice: Acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días. A ver, quiero que me lo lean en otra versión. Esta es Reina Valera. Yo no estoy de acuerdo con esa versión. Léanmelo otra versión. Apocalipsis 20, estoy hablando. Éxodo 20, del 8 al 11. Es que aquí quiero aclararte una cosa, porque cuando muchas personas leen sábado, en las versiones que están así traducidas, Shabbat no es sábado. Shabbat no es sábado, repito. Porque ahí viene la confusión, y tú sabes bien que inclusive hay una rama ideológica y religiosa que son los sabatistas. O, por ejemplo, hay otros tantos que pues, a la semejanza de hacerse casi judíos, también lo llaman y lo celebran de esa manera. Y acuérdate que hay una condenación ahí mismo en el Apocalipsis para los que se hacen como judíos, pero no lo son. Entonces, léemelo y cámbiame tu palabra por día de reposo, y con eso estoy contento. Acuérdate del día de reposo para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el día 7º será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que viven en tus ciudades. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el 7º día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. La palabra escrita ahí es Shabbat, y Shabbat es día de reposo. Y contrario a lo que muchos piensan, no es sábado, porque, por ejemplo, la semana donde muere Cristo ocurren 2 Shabbats, 2 días de reposo.
el Shabbat semanal y el Shabbat por la Pascua. ¿Estamos? Entonces, si tienes alguna duda de cómo es esto, no te preocupes, constantemente estamos dando enseñanzas sobre el calendario. Por ejemplo, otro detalle que cabría la pena aclarar es que para los judíos, o más bien bíblicamente, el día no empieza a las 12 de la noche, como tú y yo decimos ahora con este reloj, o hablando del sistema laboral, no empieza a las 6 de la mañana. La Biblia dice que primero fue la tarde y luego la mañana. Entonces, de acuerdo a los judíos, por eso te puedes dar cuenta que los judíos comienzan su día a las 6 de la tarde. Por ejemplo, su Shabbat, ellos lo comienzan el viernes a las 6 de la tarde. Pero ya haremos todas estas precisiones después. Déjame acabar con Apocalipsis hoy. Te decía que muchos ignoran esta instrucción de adorar a Dios, de tener un día determinado para adorar a Dios. ¿Sí? Si bien ahora estamos por el aislamiento social más pendiente de las redes sociales, de tener contacto si ya perteneces a una congregación de manera virtual, eso no te exime de tener esta celebración para Dios. No puedes andar en chor y chanclas porque es un día consagrado para Dios, lo acabamos de leer. No puedes tener un día común como los otros, que ya acabé, ahora voy a lavar. No. Dios dice, haz un alto a todo y medita, piensa, reflexiona. Para eso es el día de reposo. Para que puedas no solo asistir a la congregación o escuchar la prédica, sino para que puedas hacer un alto en tus actividades y puedas deleitarte en Dios haciendo reflexión, sí bien descansando, ¿por qué no? Pero también teniendo la capacidad de, al reducir tus actividades, de poder darte cuenta de todo lo maravilloso que Dios hace contigo. Muchos también ignoran la instrucción de guardar sus días de fiesta. Hoy es un día de fiesta. Levítico 23, capítulo 2 Levítico 23, verso 2 y verso 4 nos ilustra estas fiestas anuales. Casi nadie las celebra. No sabes cuánto gusto me da que cada vez más congregaciones están comenzando a darse cuenta de esto o a retomarlo si es que lo habían abandonado. Celebrar estos días santos como Jesús, los apóstoles y la iglesia del Nuevo Testamento lo hicieron es una bendición. Aunque muchos lo han abandonado, tristemente les ha ganado la tradición y han adoptado días de fiestas que no están en la Biblia, inventados por el hombre, y que atribuyen a una cuestión religiosa, bíblica o espirituosa. ¿Cuántos no celebrarán la Navidad? Busca por todos lados, nunca dice en la Biblia que celebres la Navidad. ¿Cuántos celebran la Pascua Florida, sobre todo en países angloparlantes, donde hablan inglés, esto de ir a buscar huevos de Pascua en vez de celebrar la crucifixión de Cristo? Por amor del cielo. ¿Cuántos celebran la Santa Cena o la Pascua cada que les pega la gana y no de acuerdo al precepto bíblico que solo es una vez al año? Y por lo tanto desvirtúan el hecho del simbolismo, de lo que nos quiere recordar. El libro del Apocalipsis confirma las promesas del Antiguo Testamento de que Jesús va a regresar a la tierra. Este día en donde celebramos la fiesta de las trompetas nos recuerda eso. 7 fiestas, el plan de salvación dividido en 7 fiestas que nos recuerda esta en específico. ¡Ey! Se toca trompeta en Sión y al 7º sonido regresará el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y vendrá acompañado de muchos los que antes fueron arrebatados y entonces resucitarán otros tantos. Mira qué glorioso. Dice el Salmo 98:9 que Él viene a juzgar al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. También dice Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él va a juzgar a todas y cada una de las personas por los mismos mandamientos que Él
y el Padre le dieron a su pueblo miles de años atrás. No ha variado nada. Hasta el día de hoy tienes que honrar a tu padre y a tu madre. Hasta el día de hoy no tienes que ser envidioso con ninguna de las posesiones que tengan las personas que te rodean. Hasta el día de hoy tienes que guardar el día de reposo. Hasta el día de hoy tienes prohibido cometer homicidio. Hasta el día de hoy. Vamos, si tú escudriñas cualquier constitución de cualquier país, cualquier ley que tenga que ver con cuestiones delictivas, te vas a dar cuenta que estas cuestiones están penadas por la ley. La ley moderna se fundamenta en los 10 mandamientos de alguna u otra manera. Él va a juzgar a todas y cada una de las personas de acuerdo a esos mismos mandamientos. El libro de Apocalipsis explica las condiciones que habrá en la tierra para ese momento cuando Cristo regrese y cómo Él va a administrar la ira de Dios sobre los rebeldes y sobre los pecadores. Él viene a establecer el reino de Dios en la tierra. Y algo que es todavía más importante a mi manera de ver, viene a reeducar a las personas en estos mandamientos que han elegido ignorar por 6,000 años. ¡Guau! Dios desea que aprendamos a vivir nuestras vidas de acuerdo con sus instrucciones. Ahora, para que podamos ser miembros de su familia, de la familia eterna de Dios cuando Jesucristo regrese. Siempre nos agrada ayudar a las personas en sus esfuerzos por entender y por responder a nuestro Dios. Así es que siéntete, amigo, siéntete, hermano, en libertad de ponerte en contacto con nosotros si tienes alguna pregunta o alguna duda. A lo mejor lo que estamos hablando no lo has oído en ninguna otra ocasión, pero yo te prometo y te lo demuestro y te lo enseño, que es lo más importante, como todo está contenido en la Biblia. Sin apasionamientos, sin miradas filosóficas, sin doctrinas denominacionales. Al decir denominacionales, es decir, no sacamos de la valía que tiene toda y absolutamente toda la palabra de Dios. No le damos más énfasis al bautismo, no le damos más énfasis a la metodología, no le damos más énfasis al conocimiento del fin de los tiempos. Toda la Biblia tiene el mismo valor. Entonces, desde ese punto de vista, desde ese punto doctrinal, siéntete de verdad con la libertad de ponerte en contacto con nosotros si tienes alguna pregunta o alguna inquietud. Por último te digo, tenemos que escuchar la advertencia de Dios. Apocalipsis te da, por decirlo de alguna manera, el último chance para escuchar la advertencia de Dios. Apocalipsis es una revelación de lo que va a ocurrir pronto, como ya vimos en los versículos que leímos. Y también es una advertencia, pero para quien ya está en el camino de Dios, es, no sé cómo decirlo, cuando alguien te pone la mano en la espalda, en el hombro, y te abraza así, como queriéndote animar, como lo diríamos, aquí en México decimos, es un espaldarazo, porque puede ser hasta un leve manotazo en la espalda para decirte, ¡ánimo! El Apocalipsis, para los que creen, es eso. Es un palmazo en la espalda ahí, con amor, con cariño, para decirle, ¡hey, tú puedes! También eso es el Apocalipsis. El Apocalipsis puede ser un libro de tragedia para aquel que está totalmente perdido, errado y no quiere cambiar. Pero para los que tienen esta esperanza bienaventurada de la vida eterna y creen, porque esto de la Biblia solo tiene 2 puntos de vista: o crees en la Biblia, o crees en Dios, o no crees. No hay puntos medios, no existen. Es para los que creemos
ánimo para que hagamos lo que Él nos establece. Y terminamos esta enseñanza, terminamos el tiempo de hoy diciéndote que Apocalipsis comienza con una bendición, ¿te acuerdas? Capítulo 1, verso 3 dice lo siguiente. Dice, a ver, mejor en vez de leerlo yo, léelo tú, porque ya yo hablo mucho, ¿verdad? 1:3, ¿verdad? Sí. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Dichoso, bendecido aquel que lee, pero también el que entiende. Esa es una bendición. Pero Apocalipsis 22:7 nos da estas palabras de ánimo al final. He aquí, el 7 y el 12, 22, 7 y 12, los digo indistintamente porque pareciera que es exactamente lo mismo. Dice, he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y dado que vengo pronto, sepan que mi galardón vendrá conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Mira, yo no busco recompensa, porque hacer lo que Dios quiere tiene que volverse un hábito en mí y en ti. Pero si al final de todo, finalmente Dios dice, qué bueno que lo intentaste, qué bueno que lo lograste, qué bueno que estás luchando por hacerlo. Y te reconozco tu esfuerzo y ahí te va una recompensa, qué mejor. Aunque no hubiera recompensa, yo lo busco hacer. Pero si la hay, qué bueno. Ojalá amigo, ojalá hermano, todos prestemos atención a esta advertencia divina. El libro del Apocalipsis puede ser una carta de amor, pero también puede ser un presagio de dolor ante los que se saben que están, pues ahora sí que con el pie en el precipicio, ¿verdad? Mi nombre es Israel Chapa. Qué bueno que estuviste con nosotros. Te bendigo. No te conozco, pero Dios quiera que a través de estas palabras puedas encontrar ruta, puedas encontrar guía para tu vida. Esta noche se encontraron también conmigo. Chapagato. Axamadai. Jania Castro. Dara Castro. Y Dalia Castro. Que el Señor te bendiga. Día de mañana, lunes, seguimos con nuestro discipulado básico. Ojalá también nos puedas acompañar. Y sábete que el Señor no ha acabado contigo. Si tú le echas ganas, el Señor ve que tengas ganas y redobla esas ganas en ti. Así es nuestro Dios. Precisamente de eso vamos a hablar mañana, de animarnos unos a otros. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Todavía felices Yom Teruah, fiesta de las trompetas. Recuerda, Cristo viene. Hoy más que nunca tienes que decir Maranata. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor te mire con agrado. Que te extienda su amor. Que el Señor te muestre su favor. Y sobre todo en estos tiempos de incertidumbre, te conceda la paz. Mi nombre es Israel Chapa y solo me resta decirte Shalom.